Hola, muy buenos días, tardes o noches. Nuevamente con ustedes Fe Viva en su canal Dios y la Iglesia Católica. Estábamos viendo los mandamientos de la ley de Dios. En el texto del día de hoy me voy a exponer acerca del segundo mandamiento de la ley de Dios. Cómo es no jurar el santo nombre de Dios en vano, ¿sí? O sea, o no tomar el nombre de Dios en vano. Este segundo mandamiento prohíbe todo uso inconveniente del nombre de Dios. Toma el nombre de Dios el que jura, pues jurar es poner a Dios por testigo de la verdad de lo que se dice. Para que el juramento sea lícito, debe reunir las tres condiciones que son que sea con verdad, que sea con justicia y que haya verdadera necesidad. No es lícito jurar con duda. Debe estarse ante todo moralmente cierto. La certeza moral excluye toda duda razonable, pero no excluye en absoluto el temor a equivocarse. Con todo, cuando se declara ante un tribunal, se debe tener absoluta certeza de lo que se dice, como ocurre con lo que se conoce por propia experiencia o se ha oído de personas que ofrecen total garantía. Cuando se ha oído de personas que ofrecen total garantía, hay que dejar bien claro que lo que se jura es haberlo oído a personas dignas de crédito. El que jura con mentira peca gravemente. Se advierte que jura y sabe que miente. Poner a Dios por testigo es una falsedad, es injuriarle gravemente. Y peor pues jurar sin justicia. Es jurar algo malo o que sea en perjuicio del prójimo. El pecado será grave o leve según lo que se jure sea grave o levemente ilícito. Lo que se jura es malo, no se puede cumplir. Serían dos pecados, uno por jurar una cosa mala y otra por hacerlo. Quien ha jurado hacer algo malo debe dolerse de hacerlo jurado y no cumplirlo. Pero si lo que se ha prometido con juramento no es malo, hay obligación de cumplirlo bajo pecado grave. Jurar sin necesidad es jurar sin tener motivo razonable para ello, como los que juran por costumbre. Hay personas que tienen esa costumbre que por todo está, lo juro, y muchos de una vez van diciendo lo juro por Dios, ¿sí? El que jura con verdad, pero sin necesidad, por costumbre, sin darse cuenta, no comete pecado grave, pero tiene que corregirse porque de por sí es una mala costumbre, ¿no? Usted puede hacer que le crean sobre algo sin necesidad de estar jurando. Para que haya verdadero juramento es necesario que haya intención de jurar y fórmula juratoria. Quien finge jurar pronunciando la fórmula sin intención de jurar peca, porque esto es una injuria a Dios. La verdadera fórmula juratoria debe incluir implícita o explícitamente la invocación a Dios en testimonio de la verdad. Te juro por Dios, ya no he oído esas palabras, ¿verdad? Expresiones como te juro por Dios, sino que me parta un rayo o cosa por el estilo, cuando hasta la mamá de uno la pone uno ante el juramento, deben considerarse como fórmulas juratorias que se suponen poner a Dios por testigo de la verdad y que en el caso contrario, él se encarga de castigar esa mentira. Por eso yo he escuchado algunos casos de alguien que dice, si lo juro por Dios, sino que me parta un rayo y ha caído un rayo y los ha matado, porque esto no se puede tomar a la ligera. Frases que a veces se usan en la conversión como juramento, te lo juro, etc., no deben considerarse siempre como verdadero juramento, pues no tienen intención de jurar, pues es una fea costumbre la cual por supuesto debe corregirse. Muchas personas juran por muletillos, como llaman, ¿sí? Se pueden utilizar otros términos, por ejemplo, decir palabra de honor o algo similar, ¿sí? Para reforzar alguna afirmación, ¿no? Peca además contra este mandamiento el que dice cosas contra la religión y el que dice blasfemias. Blasfemia es toda una expresión insultante contra Dios, la Virgen, los santos o cosas sagradas, ya sea con palabras, gestos, signos, dibujos, etc. Aunque hay que reconocer que esas expresiones generalmente no son blasfemias. Blasfemia es un insulto dirigido a Dios, a sus obras y a sus amigos, con intención de que recaiga sobre Dios. Esas expresiones no llevan en muchos casos ninguna intención de jurar a Dios.
Pero hay que tener en cuenta que hay gestos, acciones o palabras que pueden significar, según su sentido, un desprecio hacia Dios. En todos esos casos, todos esos gestos, acciones o palabras constituyen un pecado de la misma naturaleza que la blasfemia, siempre que el autor de las mismas conozca su significado injurioso para con Dios y los haga o pronuncie libremente. De todas formas, no deja de ser una irreverencia para con Dios. Y si el que las pronuncia tiene conciencia de esa irreverencia y las pronuncia libremente, efectivamente comete un pecado, no de blasfemia, sino irreverencia para con Dios. Por último, esas expresiones o palabras ofenden los sentimientos de quienes las oyen, que tienen derecho a que sean respetadas sus creencias. Dios castiga mucho la blasfemia, a veces en esta misma vida. Otros pecados pueden hacerse por debilidad, por sacar algún provecho, por ejemplo, cuando se roba, ¿cierto? Pero el que dice blasfemia no saca nada. La blasfemia es un pecado que va directamente contra la majestad de Dios. Por eso a Dios le duele tanto, por eso lo puso como segundo en sus mandamientos, allá con Moisés. Es un pecado diabólico la blasfemia. Si se cree en Dios, si tú crees en Dios y cometes una blasfemia, pues de antemano sabes que es un disparate insultarle. Y si no lo crees, pues a quién insultas si no crees en Dios, ¿no? Lo que pasa es que a veces se dicen blasfemias sin darse cuenta del todo, por costumbre, más por mala costumbre. Entonces lo que hay que hacer es proponerse muy en serio quitarse esa mala costumbre, ¿sí? Y peor es no poner empeño en corregirlo. Siempre son de muy malos ejemplos. Si tú blasfemas en presencia de tus hijos, ellos terminarán haciendo lo mismo. Para corregirte puedes ponerte tú mismo un castigo. Por ejemplo, si eres de las personas que fumas, es un ejemplo, ¿no? Y tú te das cuenta que cometiste una blasfemia, pues tú mismo tratar de castigarte prohibiéndote, por ejemplo, ese cigarrillo que tanto te gusta, ¿sí? O privándote de alguna cosa que te guste tanto. Si tú escuchas una blasfemia, puedes corregirla, o si no lo puedes hacer, pues simplemente dices alabado sea Dios en voz alta para que te escuchen. No hay que confundir la blasfemia, palabras injuriosas con las que se insulta a Dios, la Virgen, etc. Con las palabras feas que podemos llamar palabrotas, ¿no? También peca contra el segundo mandamiento, que no cumple sus votos o promesas hechas a Dios para reforzar nuestras súplicas y manifestar nuestro agradecimiento. El voto es una promesa hecha a Dios libre y deliberadamente con la intención de obligarse bajo pecado de una cosa posible, buena y mejor que su contraria. Hay obligaciones de cumplirlo bajo pecado grave o leve, según como uno se haya comprometido. Sin embargo, una cosa ligera no puede hacernos contraer una obligación grave. No hay que confundir los votos y promesas con los ofrecimientos que se hacen a Dios sin intención de obligarse a cumplirlos bajo pecado. Antes de hacer un voto o promesa, debes consultar con una persona prudente, por ejemplo, como un sacerdote, ¿no? Son pecados graves contra este mandamiento, o sea, contra el segundo mandamiento: la blasfemia, el no cumplir pudiendo los votos graves y el jurar en falso. Gravísimo todo eso. Así es que si tú eres una de las personas que veías muy deportivamente, o escuchabas muy deportivamente, o decías muy esportivamente cualquier palabra en ofensa a Dios, pues es hora de que te corrijas en eso, ¿sí? Y así des el ejemplo a los que están a tu alrededor. Bueno, yo creo que quedó claro este tema. Vuelvo y recalco, mi intención con este programa es simplemente avivar, reactivar la fe de los católicos que por alguna circunstancia se ha disminuido, se han dormido, sobre todo en esta crisis que está viviendo nuestra Iglesia Católica. Aparte de avivarlo, pero si hay también personas que de pronto no saben acerca de nuestra religión y les llama la atención, pues que reflexionen y que escuchen la palabra de Dios para tomar sus propias ideas o acerca de lo que es Dios o lo que es Jesús, simplemente escuchando la palabra de Dios. ¿Cómo escuchamos la palabra de Dios? Leyendo la Sagrada Biblia.
Aprovecho esto para que todas las personas que escuchen en este momento recen un Padre Nuestro y Ave María por el bienestar de aquellas personas que están sufriendo en Houston por el diluvio que hubo ahí, que ha ocasionado tanta tragedia. También por los venezolanos, para que haya paz en ese país, y por la paz del mundo, porque está grave la situación en este momento. No siendo más, simplemente inscríbanse a mi canal, lo cual es gratis, para seguir escuchando y recibiendo los videos que yo voy sacando al aire. Y si les gusta, pues dedo arriba. Tienen alguna pregunta, con mucho gusto, si puedo ayudarles, se las puedo resolver también o aclarar. No siendo más por el momento, les deseo un feliz día, una feliz noche y que Dios los bendiga.